Bueno, fíjense que Israel está en una, pues algunos ya consideran grave crisis política. Vamos a ver si es cierto o no, porque en los últimos días además se ha extendido a componentes cruciales de la sociedad. El ejército juega un papel importantísimo, como lo sabe, universidades, sindicatos o otros que juegan un papel muy importante, preponderante, diría yo. Y durante semanas los manifestantes han salido a las calles para oponerse al plan de gobierno de modificar las normas oficiales. Aunque el descontento se intensificó el domingo, después de que particularmente sucedió lo siguiente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despidió a distancia a un ministro que había criticado el plan por causar agitación al interior del ejército. Lo que sé es que la coalición de gobierno de Netanyahu, la más conservadora y de derecha, que como usted sabe en varias ocasiones ha sido primer ministro de Israel, pues desde el punto de vista religioso de Israel es una parte de la derecha, auténticamente. El Poder Judicial se ha concedido a sí mismo una mayor autoridad a lo largo de los años, ¿no? Es un tema. Es un tema porque además le debo decir, lo que decida Israel es importantísimo, tiene repercusiones mundiales, pero en la zona, el Oriente Medio, ¿no? Que es o el Medio Oriente, pues, el Oriente cercano, como luego le dicen. Bueno, le hemos pedido a Moisés Garduño, profesor en la UNAM, experto en Medio Oriente y ganador del premio de investigación para Científicos Jóvenes 2022 en Ciencias Sociales, que es otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Es buen personaje, Moisés. Querido Moisés, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Javier, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí en tu programa. No te había felicitado, aunque sé que hace tiempo fue lo del premio, pero en verdad que muchas felicidades. Déjame preguntarte, ¿qué pasa en Israel? Y yo decía, no podemos pasar por alto, Moisés, que lo que sucede en Israel tiene una repercusión, sí mundial, ¿no? Pero tiene una repercusión por todos los intereses de Israel en el mundo, pero ahí cerquita, todo lo que es el Oriente Medio, el Medio Oriente, rectifico, pues es una situación que se los llevan al baile, pase lo que pase allá adentro. ¿Cómo ves las cosas, Moisés? Es una de las crisis más profundas que ha tenido Israel en toda su historia. Mira. Tiene que ver con una reforma al Poder Judicial, donde básicamente lo que intenta el primer ministro es restarle poder a la Corte Suprema en favor del Parlamento. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora el Parlamento, que es la famosa Knesset, es controlada por un grupo de partidos ultranacionalistas de derecha que tienen leyes sumamente segregacionistas, racistas, no solamente contra la población palestina, sino también contra un sector importante del progresismo israelí. Esto, el sector progresista considera que es una especie de golpe de Estado, de intento de remoldear a la democracia, a lo que ellos consideran la democracia israelí, y en realidad toda esta situación ha venido, como tú bien dijiste al principio, pegándole a diferentes ángulos del Estado, particularmente al ejército, a la sociedad civil, a la economía y, por supuesto, a los jueces. En caso de que Israel tenga una crisis mucho más aguda de la que estamos viendo ahorita, esto podría tener repercusiones regionales porque Israel es el bastión más importante de los Estados Unidos en todo el Oriente Medio y es más o menos el modelo que aspira a proyectar Estados Unidos en la región frente a una zona llena de autoritarismos y militarismos, ¿no? Ese es básicamente el problema que tenemos a nivel regional, Javier. Oye, ¿qué es lo que pasa internamente? Porque, digamos, es la tercera o cuarta vez que Netanyahu está en el poder, pero la pregunta es, ¿qué capacidad de maniobra tiene y qué tanto la derecha de la derecha, como le dicen luego a Netanyahu y a su partido, está realmente teniendo un peso grande? Me pregunto qué pasa con los jóvenes israelíes, qué pasa con el propio ejército, con las instancias políticas de centro e incluso de izquierda. De acuerdo con encuestas más recientes, en el año 2019 había un 42% de la sociedad israelí que se decía de derecha. Ahora en el 2023 ese porcentaje ha subido hacia más de un 62%. ¡Wow! Quiere decir que ha habido diferentes situaciones de carácter económico, ideológico y sobre todo también de una parte de la sociedad que encuentra en culpar al otro, en este caso al palestino, la amenaza israelí, a Hezbollah, de los grandes problemas que ha tenido Israel en los últimos años, que se combinan en una triada pues de lo más letal que puede haber en el mundo, que es la corrupción,
la mala situación económica y sobre todo también la inseguridad. En este caso, Benjamín Netanyahu no ha podido con ninguna de esas y él mismo, como personaje político importante, primer ministro más longevo en toda la historia de Israel, presenta acusaciones muy serias de corrupción desde hace varios años por un presunto desvío de fondos a favor de su campaña política personal, lo cual evidentemente ha polarizado a la sociedad israelí, en donde Netanyahu se ha amparado en la ala derecha más radical de toda la historia, en personajes que piden, lo voy a citar como ellos mismos lo dicen, por la aniquilación de la situación palestina. Ellos piensan de esa manera y se polarizan frente a un sector, como bien dices, de la izquierda, que siempre ha pugnado por una solución de diálogo, de acercamiento y de una constitución del modelo de dos estados, que es lo que internacionalmente se ha visto en la historia de la solución de este conflicto, ¿no? Así las cosas con Netanyahu, él ha decidido irse con la derecha y ahora parece que está pagando el precio de esto. ¿En qué va a acabar esto? Sobre todo pienso en lo siguiente. Primero, es una crisis, ¿no? ¿Crisis que puede costarle el poder? Te pregunto, Moisés. Sí, le puede costar el poder si no sabe conciliar los intereses mediante un diálogo y ganar la legitimidad de una buena parte de la población que está muy enojada con él por una situación personal de corrupción, pero también por este intento de minar el propio sistema político israelí. ¿Quién se está beneficiando? Adelante, Moisés, adelante, perdón. No, adelante. Quien se está beneficiando de esto es evidentemente la oposición, Benny Gantz, Yair Lapid, que son políticos anti-Netanyahu, que ahora se posicionan frente a la protesta social como los reconciliadores y la posible alternativa ante un eventual, digamos, despido o, descuido del propio Netanyahu en su propia investidura del poder. Hay algo ahí, Moisés, también que para considerar. Pregunto, ¿Estados Unidos cuenta o no cuenta? Sobre todo por los grandes intereses israelíes allá en Estados Unidos. Segundo, ¿está agazapada Palestina? ¿Está agazapada los países árabes? ¿Qué pasará ahí? En el caso de Estados Unidos, Joe Biden ha manifestado su rechazo a esta reforma judicial. Se pide un camino de reconciliación, pero Netanyahu ha contestado de manera muy clara que no se va a dejar presionar por influencias externas. Esto nunca había pasado, porque Estados Unidos siempre había estado cerca. Incluso Donald Trump fue uno de los grandes baluartes de la política de Netanyahu hace unos años, pero ahora la administración Biden se ve muy debilitada, se ve con poca influencia y se ve muy limitada al respecto, porque todos los esfuerzos Estados Unidos los ha gastado en el exterior al apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. En ese sentido ha descuidado muchísimo la política regional en Medio Oriente, e Israel es uno de estas fallas que ha tenido la administración Biden. Con respecto a los países árabes pasa algo muy interesante. Cuando Netanyahu tomó el poder en esta nueva, unión nacional con estos partidos de derecha, tuvo un objetivo que fue el de entablar un proceso de normalización de relaciones con países como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos o como Marruecos. Cosa que se echó a andar con los famosos acuerdos de Abraham, que hay que decirlo, lo inició Donald Trump. Ahora, con este gobierno de derecha y estas protestas, esos acuerdos están, también en suspensión, debido a que los países árabes han rechazado categóricamente las políticas de este gobierno de derecha contra los palestinos y se oponen a todas esas leyes que han ido, por ejemplo, a incluso proponer penas de muerte para los palestinos en caso de que sean satanizados o, vistos como culpables de robo o de asalto a mano armada en el espacio público israelí. A ese tipo de cosas es que la derecha está tratando de hacer nuevas legislaciones al respecto. Entonces esto está teniendo un costo político porque Israel, que quería tener mejores relaciones con sus vecinos, ahora no lo está logrando. Oye, hoy se habla de la posibilidad de que se suspenda el Mundial Sub-20 por las declaraciones de Indonesia sobre Israel, ¿no? Ahí traemos otro agujero también. Eso pertenece a una política deportiva de muchos países árabes, que incluso se vio desde el Mundial de Qatar, en donde Israel, a no ser un país que participaba en la contienda mundialista, pues no tuvo la, incidencia turística que se podría haber tenido por esta política pro-palestina que tienen los países árabes. Ahora, estos países árabes extienden esto a los países islámicos o de mayoría islámica, como el caso de los países
en el sureste asiático, y es probable que debido a estas políticas, mientras no se respeten los derechos humanos de los palestinos en Israel o en Palestina ocupada, entonces estos países se reservan el derecho de hacer básicamente este tipo de prerrogativas con los ciudadanos israelíes. Es una cuestión que, como bien dices, impacta a nivel regional, pero también transregional este tipo de cosas de los eventos deportivos, Javier. Moisés Garduño, como siempre, felicidades y gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches, Moisés. Gracias a ti, Javier, un placer y saludos a la audiencia.